Nuestro último día de estancia en Londres incluía una visita al British Museum. Esa tarde ya partiríamos de regreso hacia el aeropuerto, así es que teníamos que aprovechar la mañana para conocer este importante museo. En 1823, el arquitecto inglés Robert Smirke, experto en arquitectura neogriega, diseñó el cuerpo principal y la fachada del British Museum. Este arquitecto había reconstruido anteriormente el teatro del Covent Garden, que fue el primer edificio en estilo dórico griego de Londres. A la hora de diseñar la fachada del British, el arquitecto no se moderó en el uso de columnas gigantes, envolviendo con una potente columnata la fachada del edificio. La entrada, atravesando la impresionante doble fila de columnas, da paso a un patio interior con una sorprendente cubierta de acero y cristal realizada por el arquitecto Norman Foster e inaugurada el 6 de diciembre del año 2000 por la reina Isabel II. El edificio circular al centro es el Reading Room o sala de lectura del museo. Este espacio actúa de hecho como un gran vestíbulo por el que pasan los aproximadamente 6 millones de visitantes anuales. Cuando atravesamos las puertas de este museo, nos espera un mundo organizado por civilizaciones que nos muestra congeladas en el tiempo las distintas etapas históricas y el desarrollo de las mismas a través de sus más brillantes producciones culturales y artísticas. La Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, ocupaba el lado norte del actual Irak y parte de Siria. Es la cuna de dos importantes civilizaciones durante los siglos VIII y IX a.C., y que precedieron al desarrollo de la nuestra. Todavía nos impresionan las producciones artísticas de los asirios y los babilonios, como estos monumentales toros alados de Nimrud, esculpidos hace casi 3000 años, alrededor del 882 a.C., y que estaban colocados como guardianes a la entrada de la sala del trono del Palacio Real de Asurnassipal II. Estos paneles esculpidos hace más de 2600 años cubrían los muros con grandes escenas o narraciones en una talla plana que en su día estaba cubierta de colores vivos. Cuando a finales de 1850 se expusieron al público en Londres, la sociedad victoriana, educada en una actitud sentimental hacia los animales salvajes, recibió con horror y compasión el dolor ejercido sobre los pobres leones, y los emperadores asirios se convirtieron en estereotipos de brutalidad, los leones moribundos en víctimas trágicamente perseguidas. La civilización asiria ocupaba la parte norte del territorio que actualmente es Irak y parte de Siria, con su capital en Asur y con ciudades importantes como Nínive. Al sureste de Mesopotamia se impuso el imperio babilónico, con capital en Babilonia. Estas puertas son una reconstrucción a escala real de las puertas del Palacio de Salmaneser III en Balabat, cerca de Nimrud, construidas en madera de cedro. Y estas son las tiras de bronce originales que sujetaban las puertas a los goznes. Construidas en el siglo IX a.C., describen escenas en su talla
de los cimientos de un templo dedicado a Mamú, el dios asirio de los sueños. Asurbanipal, el despiadado rey de los asirios, encumbró un imperio que más tarde quedaría ensombrecido por el esplendor de otros imperios emergentes: Egipto, Grecia y Roma. Este es el monumento de las Nereidas, edificio sepulcral construido para un príncipe licio desconocido en el 410 a.C. en la ciudad licia de Janto, en la actual Turquía. Hay que imaginarlo en lo alto de una colina bajo el intenso cielo azul mediterráneo. El monumento a las Nereidas se considera el punto de partida de la evolución del monumento arquitectónico funerario. Fue modelo para el mausoleo de Halicarnaso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entre las abundantes maravillas del British Museum están los mármoles del Partenón. El Partenón era el templo de la diosa Atenea, construido hace 2500 años y situado en lo alto de una colina llamada la Acrópolis, en Atenas, Grecia. El plato fuerte del museo es la exposición de los frisos del Partenón. Situados perimetrando la sala rectangular, expone más de un tercio de la totalidad de los 160 metros de largo que componían el original. El friso muestra una procesión de caballeros, presentación de peplos, túnica tejida por mujeres, animales preparados para el sacrificio, portadoras de incienso y ofrendas a los dioses del Olimpo. Los paneles o metopas representan enfrentamientos entre humanos y centauros y muestran a Perseo aleccionando sobre el triunfo de la razón frente a la barbarie. El British dispone la casi totalidad de las esculturas que contenía el frontón oriental del Partenón, claramente diferenciado por su estructura triangular y que contenía como figuras principales las de Atenea y Zeus, descendiendo luego el orden de las figuras en posturas de semi-inclinación o emergiendo parcialmente, como en el caso de las cabezas de caballo que asomaban desde los extremos. Es muy importante destacar que estas estatuas de mármol pentélico blanco estarían situadas sobre un fondo rojizo que destacaban su relieve y ayudaban a proyectarles movimiento. En 1805, Lord Elgin, embajador británico en el Imperio Otomano, consiguió el permiso legal de las autoridades para quedarse con aproximadamente la mitad de las esculturas que permanecían caídas en ruinas y las transportó a Londres. El gobierno griego actual argumenta que ese permiso no fue legítimo, ya que ese interlocutor no era válido. Solo con unos pasos dentro del museo cambiamos de cultura y vemos al faraón Amenhotep III, representado como un león. Los faraones eran mostrados a menudo como esfinges, pero esta con cuerpo de león es rara. Las imágenes adornaban edificios y construcciones funerarias que eran muy elaboradas en su seguridad para evitar a los saqueadores de las riquezas que contenían en su interior. Así lo muestra esta puerta que simulaba una falsa entrada a la tumba de Tasepses, un sacerdote de alto rango que cumplía las funciones de peluquero del rey, que lo elevó a visir.
Esta columna papiriforme es de granito gris de principios de la 17ª dinastía que gobernó Tebas, el Alto Egipto, durante 50 años hasta el 1550 a.C. La escultura egipcia muestra detalles realistas de la anatomía humana y la mayor parte representan la cara frontal con acusada rigidez de los miembros. El dios Anubis, guardián de las tumbas, era representado como un hombre con cabeza de chacal negro y ocasionalmente aparece como un perro que acompaña a Isis. Y la mayor parte representan la cara frontal con acusada rigidez de los miembros. La civilización egipcia permaneció durante más de 3000 años y la mayor parte de las evidencias de su supervivencia hoy en día provienen de monumentos funerarios, que fueron construidos con la intención de que fueran duraderos. Aquí vemos la colosal estatua de granito de Ramsés II. El dios Amón, llamado el misterioso, el desconocido, era símbolo de poder creador y padre de todos los vientos. Aquí lo vemos como carnero protegiendo al faraón Taharco. Las ofrendas líquidas como vino, cerveza o agua fresca eran una parte esencial de las prácticas de culto de la religión egipcia, tanto en entornos de tumbas o templos. Esta es una copa de libaciones dedicada a los dioses Hathor y Mut. Ambos nombres figuran en las inscripciones. El escarabajo era un amuleto de vida y poder que representaba al sol naciente y era símbolo de resurrección en la mitología egipcia. En vida protegía contra el mal y a quien lo portaba en la muerte adquiría la posibilidad de resucitar y alcanzar la vida eterna. Durante los 13 años que duró el liderazgo de Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, conquistó las ciudades-estado griegas, incorporó el vasto imperio persa a sus conquistas y fundó más de 70 ciudades. Su imperio se extendía a lo largo de 3 continentes, ocupando los territorios de Asia Menor, Egipto, Persia, Asia Central y la India. La Sala 22 del British Museum exhibe valiosos objetos de esa época como esta corona helenística de hojas de roble en oro. Está datada en el 350 a.C. Esta estatua, conocida como el Niño de la Espina, es del siglo I. Tiene una perforación en el mármol de la base para permitir el paso de agua en una fuente. Proviene del Lacio y es copia romana de un original helenístico del siglo III a.C. Y este es el fragmento mejor conservado de la columna del templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aquí aparece el dios mensajero Hermes con su bastón alado en su mano derecha. Está disfrazado como líder de almas del inframundo. El joven alado con una espada puede ser Thanatos, la personificación de la muerte.
Estos insignes filósofos griegos son, de izquierda a derecha, Sócrates, Antístenes, Crisipo y Epicuro. Esta escultura de 1,5 metros es la Deméter de Cnido. Representa a la diosa griega Coré. Fue encontrada en el puerto de Cnido, al suroeste de Turquía. La cabeza fue tallada independientemente del cuerpo. Deméter era la diosa de la tierra y de ella dependían las cosechas, así como el ciclo de las estaciones. Era adorada junto con otras deidades del inframundo, incluida su hija Perséfone. Estos frisos proceden del mausoleo de Halicarnaso, actual Turquía, y cuentan las luchas entre los griegos y las amazonas. Recuerdan a los frisos del Partenón. El mausoleo fue erigido como tumba de Mausolo, un sátrapa persa profundamente helenizado. La palabra mausoleo se ha convertido en sinónimo de tumba monumental. Este es el caballo de Mausolo. El edificio estaba situado en lo alto de una colina. Tenía 36 columnas jónicas y medía 45 metros de altura. Estaba rematado por una cuadriga tirada por 4 caballos. Solo se conservan fragmentos de esta maravilla del mundo antiguo. Estas son ánforas panatenaicas. Se ofrecían llenas de aceite como premio en los Juegos Panatenaicos. El aceite de oliva que contenían procedía del olivar sagrado de Atenea. El Estado las mandaba construir en grandes cantidades en los mejores talleres de alfarería. Dejamos el mundo helenístico con esta cariátide y una imagen de la piedra Rosetta que fue fundamental para descifrar la escritura jeroglífica y casi imposible de ser visualizada entre la multitud de visitantes del museo. Los egipcios creían firmemente que cada ser humano tenía un cuerpo físico y un Ka o fuerza vital, que es lo que lo sostiene en la vida. Cuando una persona nace, el dios creador Khnum le moldea el Ka en su torno de alfarero y no le abandona. Tras la muerte, el Ka podía tener las mismas necesidades para el sustento que un ser vivo. Necesitaba también entretenimiento y herramientas de trabajo. Por eso, las tumbas egipcias estaban provistas de todos esos materiales. El Ka podría necesitar unirse a su cuerpo físico tras el fallecimiento, y por ello momificaban a los muertos para que pudieran alcanzar la vida eterna después. Las estatuas y las pinturas murales que representaban al difunto tenían una función precisa, ya que la vida eterna solo estaba asegurada si el Ka lograba introducirse en su cuerpo debidamente momificado, si así lo deseara.
Una estatua o una pintura mural podría servir de recambio en el caso de que le sucediera algo a la momia. El difunto contaba con fuerzas mágicas capaces de animar estos receptáculos. Así pues, estas obras de arte eran soportes materiales que garantizaban la resurrección, objetos utilitarios mágicos. No era necesario un retrato figurativo, bastaba con una representación idealizada. En estas imágenes nunca aparecen la vejez y la enfermedad. Las mujeres son jóvenes y los hombres impecables en su madurez. La momia perfecta debía ser ligera como una cáscara de huevo y dura como una estatua. El cuerpo eterno creado para perdurar millones de años. Y era imprescindible que el nombre del difunto apareciera en la estatua o al pie del retrato, ya que el nombre se consideraba una parte de la personalidad y servía para identificar al muerto. Sin embargo, los egipcios sabían que el cuerpo físico no podría pasar del mundo material al inmaterial, y a causa de ello era el Ba, un concepto parecido a la idea que hoy tenemos de alma, es decir, algo así como la personalidad del difunto es la que podría alcanzar el mundo inmaterial. Así, una vez que el Ka y el Ba se unían de nuevo tras la muerte, iniciaban el viaje final hacia el cielo, donde resucitaban como Ak, es decir, como espíritu, y podría vivir por siempre. Alcanzar la vida eterna era lo más importante para un egipcio, y hacían todo lo que estaba en sus manos para conseguirlo. Las fuerzas sobrenaturales poblaban el cosmos. Así los artesanos, mientras trabajaban, recitaban fórmulas mágicas que transmitían de padres a hijos. Había hechizos, rituales, grandes tumbas y métodos para embalsamar como procedimientos para llegar al reino de Osiris. Las personas más adineradas no escatimaban en gastos para asegurarse el pasaje a la vida eterna. Curiosamente, los egipcios menos pudientes que no podían pagar los servicios de un momificador porque era demasiado costoso, eran enterrados en fosas comunes en donde el calor y el clima húmedo del desierto egipcio los momificaba de manera natural. La seca y ardiente arena del desierto absorbía toda el agua del cuerpo, y sin humedad las bacterias no pueden causar corrupción. El funeral era una fiesta, la culminación de la existencia. Con mucha antelación habían hecho construir y decorar su tumba. Habían comprado un sarcófago y los objetos de la vida cotidiana que deseaban llevar en su viaje póstumo.
La leyenda egipcia cuenta que el rey Osiris era de ascendencia divina, pero su hermano Set, que lo odiaba, lo mató y descuartizó su cadáver, arrojándolo al Nilo. Isis, la hermana y esposa de Osiris, partió en busca de los restos y llena de tristeza no paró hasta encontrarlos. Anubis reunió los pedazos del cadáver y los envolvió con vendas, creando así la primera momia. El dios muerto volvió a la vida y se unió carnalmente con Isis, dándole un hijo, Oro. Hoy en día, estos vestigios físicos nos enfrentan a la precariedad de la existencia y al deseo humano por superarla, un deseo tan antiguo como la propia humanidad. La influencia de la cultura faraónica en la cultura occidental es de gran calado. La fascinación por la cultura egipcia que derivó en egiptomanía en toda Europa tal vez comenzó en 1798, cuando en una expedición Napoleón desde lo alto de las pirámides arengó a sus tropas: 40 siglos os contemplan. Y desde luego no se puede discutir que los orígenes de la cultura europea entroncan con los faraones. Los persas fueron célebres por sus construcciones. Cuando conquistaban un lugar, cambiaban las infraestructuras y levantaban edificios y monumentos que mostraran su poderío. Las conquistas de Ciro el Grande se basaban en el respeto por las tradiciones de cada territorio y en el reconocimiento de sus reyes, a los que exigían juramento de fidelidad antes de convertirlos en sátrapas, que eran en realidad gobernadores de las provincias del imperio. Los persas unificaron bajo su poder a los pueblos mesopotámicos y luego se expandieron. Solo los griegos resistieron al dominio persa y lucharon con ellos en las guerras médicas, hasta que en el año 331 a.C. Alejandro Magno puso fin a 5 siglos de dominio persa. Anteriormente, los babilonios, bajo el mandato de Nabucodonosor II durante el siglo VI a.C., se habían expandido por el Mediterráneo hasta el Cáucaso. Su capital, Babilonia, era uno de los lugares míticos por sus construcciones, como los jardines colgantes. Nabucodonosor II conquistó los territorios de Judá y destruyó el templo de Jerusalén. Nos lo cuenta la Biblia, que además deja bastante mal parados a los babilonios, y los representa como a una mujer sentada sobre una bestia.
hasta que en el año 331 a.C. Alejandro Magno puso fin a 5 siglos de dominio persa. Egipto, Persia, Grecia y más tarde Roma, las grandes civilizaciones de la cuenca mediterránea, comparten según algunos rasgos comunes en lo que actualmente se denomina cultura mediterránea. Territorio además por el que se expandieron las grandes religiones monoteístas como el cristianismo y el islam, que acabarían con el legado de las culturas clásicas. Esta especie de capa de oro es un hallazgo arqueológico de la Edad del Bronce, encontrado en Gales. La capa había sido colocada sobre el cuerpo de una persona que fue enterrada en una tumba recubierta de piedra en un túmulo funerario. Dentro del montículo, los arqueólogos encontraron también restos textiles y 2 correas doradas. Mira, una maqueta de un fuerte romano. Desde aquí, desde aquí. La civilización romana, tan próxima y tan reconocible por nosotros, y que marcó la impronta de nuestra cultura y nuestras costumbres actuales. Ya era tarde e íbamos deprisa, pero pudimos apreciar esta cadena de cuerpo compuesta por medallones, que es el mayor ejemplo de joyería proveniente del Imperio bizantino. Podría haber sido usado sobre los hombros y alrededor de las caderas. En Roma y en Grecia, las cadenas corporales eran a menudo asociadas con Venus, la diosa del amor. Dado su tamaño, esta cadena podría haber adornado una estatua en lugar de a una mujer. Tras salir al hall, subimos al primer piso, donde está el restaurante, y pasamos de nuevo al interior del museo. Buda enseñó a sus discípulos a disciplinar las necesidades de la carne y a despojarse de ellas para que ningún obstáculo impidiera que el alma lograra librarse del ciclo infinito de renacimiento y transmigración. El budismo fue una gran revolución ética y humanitaria en una sociedad como la brahmánica, marcada por el sistema de castas.
Aquí se exponen una gran colección de esculturas del subcontinente indio, de China y antigüedades japonesas. Una maravilla que vale la pena explorar, pero íbamos ya con prisa. Pero el budismo en la India no sustituyó a la religión brahmánica. De hecho, se confinó en una parte pequeña del valle del Ganges. Y al final venció el hinduismo, y el budismo disminuyó hasta convertirse en una creencia minoritaria en la India. En cambio, el budismo sí que se expandió por toda Asia y se convirtió en una poderosa fuerza de la historia. La India anterior a Buda no produjo monumentos comparables a los de Mesopotamia, Egipto o la Creta minoica, y fue también marginal en cuanto a tecnología. Sin embargo, su sistema social y sus religiones han durado más que cualquiera de las otras creaciones de la mente humana. Las religiones de la India conformaban un dogmatismo negativo, es decir, un conjunto completo de visiones del mundo con instituciones despreocupadas por el individuo, unas filosofías afirmativas de los ciclos del ser que carecen de una atribución fácil en cuanto al bien o al mal, y que influyeron en su propia historia de manera muy diferente a la de los pueblos de otras tradiciones. Todas esas actitudes se formaron unos 1000 años antes de Cristo. Prácticamente estábamos pasando ya nuestras últimas horas en Londres. Saldríamos del museo y comeríamos. Luego iríamos al aeropuerto para volver a Valencia. Eso sí, quedarían muchas ganas de volver a Londres.
poco que me gusta a mí hacerme de notar y siempre hay que esperar a que llegue el último.